Hola gente, vamos a continuar con la serie de videos de lógica y hoy vamos a ver el tema de simbolización o también llamado formalización en la lógica oracional. Entonces, empecemos a ver de qué trata este tema. Bueno, ya he dicho que muchos argumentos se expresan en lenguajes naturales. Cuando hay una discusión o un debate, por ejemplo, las personas pueden presentar su punto de vista o aquello que están defendiendo en un formato de premisas y conclusión, ¿no? Y los lenguajes naturales son los lenguajes con los que los humanos nos comunicamos, como por ejemplo el castellano que estoy usando ahora mismo. Entonces, dado que el lenguaje natural no exhibe de manera explícita la forma lógica de las oraciones, y ya hemos visto en videos anteriores de qué va esto de la forma o estructura lógica, entonces tenemos que reformular las oraciones del lenguaje natural al lenguaje formal de la lógica oracional. Es decir, tenemos que pasar de oraciones extensas, argumentos extensos escritos con muchas palabras, a un lenguaje un tanto más preciso, por así decirlo, un lenguaje que solo se centra en la estructura. ¿Por qué? La estructura es muy importante porque eso va a determinar la validez. Entonces, el tema de hoy es un punto importante, es un nexo importante para analizar la validez de los argumentos, ¿no? Entonces, a este proceso de reformular las oraciones del lenguaje natural al lenguaje formal se denomina simbolización o formalización. Y vamos a aprender algunas guías útiles que nos ayuden en este proceso. Sin embargo, es importante advertir que el propósito de la simbolización no es preservar toda la información transmitida por una oración. Eso lo vamos a ver, ¿no? Lo importante va a ser preservar las condiciones de verdad de las oraciones. Y vamos a ver eso con algunos ejemplos a lo largo del video de hoy. Entonces, básicamente estos son los pasos de la simbolización. Primero, se tiene que identificar las proposiciones simples a simbolizar, ya sea en una oración, en un párrafo argumentativo, etc. El siguiente paso es construir un léxico, es decir, construir algo así como un vocabulario. Asignar a cada oración simple una letra mayúscula distinta y registrar esta asignación en una lista. Lo vamos a poner en práctica en un momento. Y el último paso es simbolizar los operadores veritativos funcionales que ya hemos visto en videos anteriores, como la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional material y el bicondicional. Y si bien en la lógica oracional cada uno de estos operadores es representado por un único símbolo, en el lenguaje natural pueden ser expresados por una gran variedad de expresiones lingüísticas. Por eso, el día de hoy voy a presentar una guía de cómo identificar esos operadores, debido a que pueden ser expresados de diversas maneras a través del lenguaje. Entonces, empecemos por esto último. Empecemos con la negación. Ya sabemos hasta este punto que la negación cambia el valor de verdad que recibe como input. Si recibe una oración verdadera, nos va a dar como resultado todo falso. Y si recibe como input una oración falsa, bueno, negar una falsedad nos da verdad. ¿Mm? Y en el lenguaje natural se suele expresar la negación por medio de las siguientes frases. Por ejemplo, aquí tenemos en la izquierda la representación lógica, negación P. Y en el lenguaje natural se expresa como no P, no es el caso que P, no es verdad que P, no es cierto que P o es falso que P. Pongamos un ejemplo intuitivo. Trujillo es la capital del Perú. Trujillo es la capital del Perú. En el lenguaje natural nosotros podemos decir, Trujillo no es la capital del Perú, no es el caso que Trujillo es la capital del Perú, no es cierto que Trujillo es la capital del Perú y así, con todos los casos que vemos allí, ¿no? Algo importante a notar también es que a veces se puede expresar negaciones usando los prefijos in o i a ciertas palabras. Entonces veamos algunas aplicaciones. Imagina que tenemos esta oración. La impuntualidad no es tolerable. Entonces empecemos. El primer paso es identificar las proposiciones u oraciones simples, o sea, oraciones que no tienen ningún operador lógico, que no tienen negación, conjunción, disyunción, etc. Las unidades básicas, las verdades u oraciones básicas, ¿no? Y aquí
tenemos que quitarle entonces la negación, porque la negación es un operador lógico. Entonces empezamos construyendo el léxico. Aquí el léxico sería, la unidad de información básica sería, la impuntualidad es tolerable. Ese es el léxico. La puntualidad es tolerable. Y como estamos negando esa oración, entonces la simbolización va de la siguiente manera. Aquí le hemos asignado a esa unidad de información, la puntualidad es tolerable, la letra mayúscula A. Y la oración está negando A. Entonces esa es la simbolización. Negación de A. Otro ejemplo. Zeus es inmortal. ¿Cuál sería la unidad de información básica, la proposición básica expresada en esta oración? Sería Zeus es mortal. Zeus es mortal. Entonces, ese es el léxico. Vamos a asignarle otra letra B, debido a que arriba ya hemos usado A. ¿Y qué está haciendo la oración Zeus es inmortal? Está negando la oración de que Zeus es mortal. Zeus es inmortal expresa la misma información que esta otra oración. No es el caso que Zeus es mortal. Entonces, por ese motivo, la oración de aquí, Zeus es inmortal, está negando B, está negando la oración Zeus es mortal. Y por ese motivo la simbolización es negación de B. Vayamos al siguiente caso, la conjunción. La conjunción se puede expresar en el lenguaje natural de estas maneras, de estas diferentes maneras, ¿no? P conjunción Q es P y Q, P pero Q, tanto P como Q, P a pesar de Q, P sin embargo Q, P no obstante Q, P mientras que Q, P aun cuando Q, P aunque Q. Y pueden haber otras maneras también. Aquí hemos puesto una lista limitada, pero en principio pueden haber otras maneras, ¿no? Veamos algunos ejemplos. La oración, Robotín ama a Robotina a pesar de que ella lo detesta. Hay dos unidades de información aquí. Por un lado tenemos la oración Robotín ama a Robotina y la otra oración sería ella lo detesta, que está expresando la información Robotina detesta a Robotín. Tenemos estas dos oraciones básicas. Entonces, esas dos oraciones básicas van a formar parte de nuestro léxico. Lo ponemos. Representemos la oración Robotín ama a Robotina con la letra A y la oración Robotina detesta a Robotín con la letra B. ¿Y cómo simbolizamos la oración compuesta que está arriba? Bueno, es una conjunción. Es como si está diciendo P a pesar de que Q, como hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces se simboliza de la siguiente manera. A conjunción B. Esta es la simbolización de la oración de arriba. Veamos otro ejemplo. Julio es pobre pero honrado. Hay dos oraciones simples. Por un lado, Julio es pobre y por otro lado, Julio es honrado. Allí está el léxico, entonces. Aquí, y esto es algo que recomiendo mucho cuando se hagan ejercicios de simbolización, es usen las letras mayúsculas que más les haga recordar la oración. Aquí, por ejemplo, he simbolizado la oración Julio es pobre con P, porque P es la palabra con la que empieza pobre, ¿eh? Julio es honrado, esa oración le he simbolizado con H mayúscula porque honrado empieza con H y así es mucho más fácil de manejar, por así decirlo, ¿no? Entonces la simbolización sería P conjunción H. Esa es la simbolización de esta segunda oración aquí. Ahora veamos la disyunción. La disyunción en el lenguaje natural del castellano se puede expresar como P o Q, o bien P o bien Q, o P a menos que Q. Y aquí vamos a notar algo importante, y es que en esta disyunción no vamos a incluir la disyunción exclusiva. ¿Qué es una disyunción exclusiva? Generalmente cuando nosotros decimos oraciones que tienen la forma P o Q, generalmente damos a entender como que puedes tener ambas opciones a la vez. Por ejemplo, si vas a un restaurante y te dicen, puedes comer o chaufa o pollo a la brasa, si escoges una, eso no significa que no puedas escoger la otra. De hecho, puedes escoger ambas al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Sí? No es, por aceptar una, no estás excluyendo la otra. Sin embargo, no todas las disyunciones funcionan así. Pueden haber disyunciones que, si aceptas una, excluye la otra. Por ejemplo, esta disyunción.
¿El número 2 es un número par o es un número impar? Es exclusiva, es una disyunción exclusiva porque si es verdad que es par, entonces se excluye que es impar. ¿Mm? Ambas opciones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Esa es una disyunción exclusiva. Y es algo que en lógica, con los elementos que ya tenemos, se puede expresar así. P o Q, imaginemos aquí, P o Q. Imaginemos que es una oración en la que si aceptas uno, excluye la otra. P o Q, y no es posible o no es el caso que P y Q al mismo tiempo. Así se simboliza la disyunción exclusiva con los elementos que ya tenemos hasta ahora, con lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos, en la serie de videos que voy a hacer, voy a procurar evitar esto, pero cuando sea necesario, debido a que la información misma es una disyunción exclusiva, como por ejemplo, si en una oración pongo el caso que les dije, ¿no? Del número 2 es par o es impar, ahí necesariamente tiene que haber disyunción exclusiva. Pero en tanto que no se haga explícito o no sea tan claro como en este ejemplo, pues vamos a usar principalmente una disyunción exclusiva. Es decir, esta simbolización de acá, P o Q. P, este símbolo, y Q. Entonces veamos algunos ejemplos. La oración, iremos al cine o a la playa. Hay dos unidades de información. Iremos al cine, por un lado, y por otro lado iremos a la playa. Entonces son dos oraciones y le vamos a asignar dos letras mayúsculas. Allí está el léxico. A va a representar la primera oración, iremos al cine, y B, la oración, iremos a la playa. Y la simbolización, súper sencilla, A disyunción B. Veamos otro caso. Dayana está casada con Juan a menos que esté casada con José. Es lo que hemos visto, ¿no? en la diapositiva anterior. La disyunción se suele expresar en el lenguaje natural de esta manera. P a menos que Q. Entonces, hay dos unidades de información. Dayana está casada con Juan y la otra unidad de información sería Dayana está casada con José. Eso va a ser parte del léxico entonces. Allí lo ponemos. C va a representar la oración Dayana está casada con Juan y D, Dayana está casada con José. Y la simbolización, siguiendo la guía de la diapositiva anterior, es C disyunción D. Súper clarísimo, ¿verdad? Súper clarísimo. Continuamos entonces. El condicional material ahora. Esta sí tiene una gran variedad de expresiones en el lenguaje natural. Entonces, la simbolización P condicional Q se puede expresar en el lenguaje natural de las siguientes maneras, posibles maneras, porque pueden haber muchas más. Si P, entonces Q. Si P, Q. P de ahí que Q. Y esto es importantísimo. P es condición suficiente para Q. P es solo si Q. Y luego aquí como que se invierte en el lenguaje natural el orden del condicional. Q en caso de que P, Q siempre que P, Q a condición de que P, Q toda vez que P, y por último Q es condición necesaria para P. Entonces veamos algunos ejemplos para que esto quede un poco más claro, para aterrizar esta guía de acá. Entonces, tenemos esta oración. Si el hijo de María naciese en Lima, entonces sería peruano. Hay dos unidades de información, ¿verdad? El hijo de María nace en Lima y el hijo de María es peruano. Entonces van a ser parte del léxico y le asignamos dos letras mayúsculas diferentes. Allí está. Y la simbolización sería si A condicional B, ¿verdad? A condicional B. Allí está. Veamos el siguiente ejemplo. Pero antes aquí podemos aclarar esta distinción entre condición necesaria y condición suficiente. En un condicional de la forma P condicional Q, P entonces Q, lo que va en el antecedente, es decir, antes de este símbolo de acá, se llama condición suficiente. Y lo que va después es la condición necesaria. Y suena muy intuitivo con este ejemplo de aquí. Nacer en Lima es suficiente para ser peruano. Entonces, en este caso, haber nacido en Lima es suficiente para ser peruano. Podríamos simbolizarlo de una manera diferente, es decir, B en el antecedente y A en el consecuente. ¿Sucedería lo mismo? Es decir, ¿ser peruano es suficiente para haber nacido en Lima?
¿Ser peruano es suficiente para ser limeño? La respuesta es que no, porque ser peruano implicaría que podrías haber nacido en cualquier otra parte de Lima que esté dentro del Perú, como por ejemplo en Trujillo, en Lambayeque o en Piura. Por ese motivo, ser peruano no es suficiente para ser limeño. Sin embargo, y aquí viene lo importante, ser peruano es necesario para ser limeño. Por eso va en el consecuente. ¿Por qué? Porque si no fueses peruano, eso excluye que seas limeño, que hayas nacido en Lima. Por ese motivo se dice que el antecedente es la condición suficiente y el consecuente es la condición necesaria. En otras palabras, con el ejemplo de aquí, haber nacido en Lima es suficiente para ser peruano y ser peruano es necesario, es condición necesaria para ser limeño o para haber nacido en Lima. Espero que eso haya ayudado un poco en esa distinción, que es muy importante, no solo en la lógica, sino en la filosofía en general. Otro ejemplo. Que haya oxígeno es condición necesaria para que haya fuego en esta habitación. Y aquí, justo, la explicación anterior sirve muchísimo. El que algo sea condición necesaria significa que en el condicional va a ir en el consecuente, ¿eh? Es decir, que va a ir después del simbolito, de este como imán, este simbolito que parece como imán, ¿eh? Entonces tenemos dos unidades de información. Que hay oxígeno en la habitación y que hay fuego en la habitación. Allí está. El léxico. Y la simbolización sería, bueno, que haya oxígeno es condición necesaria. Entonces, la O va a ir en el consecuente. La simbolización es de esta manera, entonces. Si hay fuego, entonces hay oxígeno. Y eso suena correcto. El que haya fuego es suficiente para que haya oxígeno. Eh, y que haya oxígeno es necesario para que haya fuego, porque si no hubiese oxígeno no habría fuego. Entonces, el oxígeno es condición necesaria para que haya fuego. Por eso la simbolización de allí. Y luego tenemos el bicondicional, que en el lenguaje natural se expresa como P si, solo si Q, P cuando y solo cuando Q, P únicamente en el caso de que Q, y P es condición suficiente y necesaria de que Q. Ejemplo. Aprobaré el curso de lógica si y solo si obtengo más de 11 en mi nota final. Qué ejemplo tan interesante. Entonces tenemos dos unidades de información y lo ponemos en el léxico y le asignamos sus respectivas letras mayúsculas, ¿eh? Allí está. Y la simbolización sería pues como está aquí, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillo. L, sí, solo sí, N. L bicondicional, N. Bien. Y terminamos con dos casos especiales en este tema de la simbolización, que son los siguientes. Si tienes una oración ni P ni, que tiene la forma ni P ni Q, se simboliza tal como está aquí. Negación P, conjunción negación Q. Es como si dijeras, por ejemplo, Julio no es ni limeño ni peruano. ¿Qué estás diciendo? Que no tiene la propiedad de ser limeño ni tiene la propiedad de ser peruano. Por eso se simboliza de esa manera como la vemos aquí. Luego tenemos este otro caso, P a menos que Q. Eso lo hemos visto en la disyunción. Hemos visto que se simboliza como P disyunción Q, ¿verdad? Pues hay una manera alternativa de simbolizarla, que es negación de Q condicional P. Y veamos el mismo ejemplo. Dayana está casada con Juan a menos que esté casada con José. Bueno, ya sabemos el léxico y la simbolización ya la hemos visto. Pero hay una simbolización alternativa que es la que está aquí. Negación de D condicional C. ¿Por qué? Y tiene mucho sentido. Porque si dices, si Dayana no está casada con José, entonces está casada con Juan. Eso es lo que está diciendo esta simbolización equivalente. En todo caso, si es que tienen dudas, es lo que yo suelo hacer, ¿no? Simbolizar las oraciones de la forma P a menos que Q, simplemente como P disyunción Q. Esta simbolización de acá, negación, con negación y condicional, es equivalente a ambas simbolizaciones son equivalentes. Es decir, que son verdaderas en las mismas, tienen los mismos valores de verdad. Eso es lo que significa. Bien,
Hasta aquí hemos dado guías y ejemplos muy intuitivos. Ahora veamos el caso de simbolización de oraciones compuestas, es decir, no oraciones digamos, cortas como hemos visto hasta ahora. Veamos este caso. Putnam no afirma que las mentes son máquinas probabilísticas y Churchland no niega que existan las mentes. Césaire rechaza la posibilidad de la inteligencia artificial fuerte y Descartes no argumenta que la mente y el cuerpo son distintos. Wow, todo esto es una oración muy extensa, ¿eh? Está transmitiendo mucha información. ¿Cómo la vamos a simbolizar? Empecemos con el léxico. Identifiquemos las oraciones simples que no tienen ninguna negación ni nada por el estilo. Por un lado tenemos, Putnam afirma que las mentes son máquinas probabilísticas. Eso lo ponemos en el léxico. Ahí está. Porque luego al simbolizar la vamos a negar. ¿Cuál es la siguiente oración básica? Churchland niega que existan las mentes. Al simbolizarla la vamos a negar. Ahí está. Searle rechaza la posibilidad de la inteligencia artificial fuerte. Es la siguiente unidad de información. Y por último, Descartes argumenta que la mente y el cuerpo son distintos. Ahí está la simbolización. Ahora, ese es el primer paso, recuerden. El siguiente paso va a ser, bueno, ya hemos hecho el léxico y ahora el siguiente paso es identificar los operadores lógicos. Los operadores lógicos. Y aquí los vamos a resaltar. Ahí está, las he resaltado con este color amarillo. Entonces, es como si estuviera diciendo no P y no C, coma, sí, S y no D, y no D. Ahora, en esta oración muy extensa, el conector principal va a ser este condicional que está aquí, casi en el medio. Es como si estuvieras diciendo P si Q. Y ya hemos visto el caso de la simbolización de un condicional material. Es como se invierte el orden en este caso. Entonces la simbolización va a ser de la siguiente manera. Reformulándolo para que quede clarísimo, porque es así, es como si estuviéramos diciendo, ¿no? La oración se puede escribir de esta manera. Césaire rechaza la posibilidad de la inteligencia artificial fuerte y Descartes no argumenta que la mente y el cuerpo son distintos. Entonces, Putnam no afirma que las mentes son máquinas probabilísticas y Churchland no niega que existan las mentes. Y es precisamente lo que está diciendo la simbolización aquí abajo. Aquí abajo. Por ese motivo, esta es la simbolización de toda esa oración compuesta. Ahora veamos el caso de la simbolización de argumentos. Este es un argumento muy sencillo, pero va a ser importante para luego simbolizar argumentos mucho más complejos, ¿no? Entonces, el argumento dice lo siguiente. Si la Tierra fuese plana, entonces al viajar en línea recta sobre su superficie, regresarías al mismo punto de partida. Esa sería como una premisa. Siguiente premisa. No es el caso que al viajar en línea recta sobre la superficie de la Tierra, regreses al mismo punto de partida. Conclusión, la Tierra no es plana. Entonces, aquí tenemos dos unidades de información. La Tierra es plana y la siguiente unidad de información es, al viajar en línea recta sobre la superficie de la Tierra, regresarías al mismo punto de partida. Es lo que ponemos en el léxico. Ahí está. Y la simbolización sería, bueno, vamos a ir paso por paso. La primera premisa es, si la Tierra fuese plana, entonces al viajar en línea recta sobre su superficie, regresarías al mismo punto de partida. En otras palabras, teniendo en cuenta el léxico, P condicional Q. La siguiente premisa es, no es el caso que R. Allí está. Perdón, no es el caso que... bueno, aquí ha habido un error. En vez de Q debería ser R. Pero bueno, es un error pequeño de detalle. Espero que mejor lo voy a escribir acá. Para que quede claro. Para que quede claro que... sí, aquí debe ser R. Y en la premisa 2, negación R. ¿Sí? Ok. Y esta sería la simbolización de este argumento. Entonces, hasta este punto espero que todo haya quedado claro. Si tienen alguna duda pueden plantearla en los comentarios. Y
Para que ustedes practiquen, aquí les dejo algunos ejercicios, ¿no? Simbolicen las siguientes oraciones y simbolicen los siguientes argumentos. Y bueno, de nuevo, espero que todo haya quedado claro. Es un video extenso, relativamente extenso, pero he tratado de poner muchos ejemplos y explicar de manera muy intuitiva. Este paso va a ser importante para luego analizar formalmente la validez de los argumentos expresados en lenguaje natural. Y ese es el propósito precisamente de la lógica. Entonces, nos vemos en el siguiente video.